Bueno, niños de quinto, vamos a ver otro tema hoy de fraccionarios. Clases de fracciones. En nuestro caso vamos a ver 6 tipos de clases de fracciones. Empecemos por las fracciones propias. Fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? Una fracción propia es aquella que no abarca más de la unidad. Dese en cuenta que la mayoría de fracciones que hemos visto hasta el momento, cuando las hacemos gráficamente, ocupan no más que la unidad. Por decir algo, 3/6. Cuando ustedes la grafican, ¿cómo se dan cuenta de que esta fracción no ocupa más de la unidad? Porque el numerador es menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Eso es la clave de saber cuál es una fracción propia. Que el numerador sea menor que el denominador. Porque ustedes cuando lo grafican, ¿cierto? Cuando hacen su división del pastelito, lo dividimos en 6 partes iguales. ¿Cuántas toman? 3. No gasto más de mi unidad. ¿Sí ven? No necesito otra unidad igual para hacer mi fracción, para representar mi fracción. Entonces, ¿cuál es la clave? Que el numerador sea menor que el denominador. Otro tipo de fracción que es contraria a las propias, la fracción impropia. ¿Listo? Esta tiene un caso particular. La fracción impropia es lo contrario de la fracción propia. En la propia dijimos que el numerador era menor que el denominador. Acá en la impropia, el numerador siempre va a ser mayor que el denominador. Digamos, manejemos esa misma fracción, pero al revés. Digamos, 6/3. En 3/3, si lo vamos a dibujar, va a necesitar más que una unidad. La unidad nos está diciendo que la dividamos en 3 partes iguales. ¿Listo? Pero si tomo esas 3, 1, 2, 3, no he tomado 6. Entonces necesito otra unidad igualita, dividida también en 3 partes, para completar en la toma de una unidad. Tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tomé las 2 unidades completas, pero vamos a hacer otro ejemplo. Por decir algo, 7/5. El numerador es mayor que el denominador. Numerador mayor que el denominador. Entonces, ¿qué debo hacer? Dibujar una unidad que la divida en 5. ¿Listo? Entonces vamos a dibujar nuestra unidad. Por decir algo, dibujamos un pentágono. Ustedes se imaginan que es igualito por todos lados, que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales. Las tomo, ¿cierto? Pero tengo que tomar 7, entonces no me alcanza. Tengo que dibujar otra unidad igualita. Entonces de una vez ya sé, cuando tengo que dibujar otra unidad igualita, ya sé que es una fracción impropia. ¿Cuántas me faltan por tomar? 5, 6, 7. 6, 7. Entonces, eso es una fracción impropia. A veces toca dibujar 3 unidades o 4 unidades, pero entonces tengamos claridad. Fracción propia, el numerador menor que el denominador. Fracción impropia, el numerador mayor que el denominador. Listo, vamos a ver otra clase de fracción. Vamos en 2, vamos por la 3. Fracción igual. La fracción igual o iguales, fracciones iguales, ¿cierto? Son aquellas que tienen en el numerador y el denominador el mismo número. O sea, tanto en el numerador, digamos, puede ser 3/3, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Puede ser 5/5, puede ser 15/15, puede ser 24/24. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir una sola cosa, muy básica, que no importa en cuántas partes se divida la unidad, ¿cierto? Así sea en 3 o en 15, ¿cierto?
en 15 partes iguales, siempre tomaremos toda la unidad. Toda la unidad. Nos está diciendo, divídanla en 3, pero coja 3. Divídanla en 5, pero tome 5. Divídanla en 15, pero toma 15. Divídanla en 24, toma 24. Esa es la particularidad que tienen las fracciones iguales. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas. Otra clase de fracción. Fracciones mixtas, con X. Ojo. Mixtas. Las fracciones mixtas tienen una particularidad. Son aquellas que involucran un número entero, ¿cierto? O un número natural. Vamos a hacerlo acá. 3. Un número natural y una fracción al mismo tiempo. O sea, es una combinación de esos dos números. De un número entero o un número natural y una fracción. Eso es una fracción mixta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se lee? Vamos a aprender a leerlo. Esto se lee de la siguiente manera. 3 enteros, ¿cierto? 3 enteros, primera parte, siempre leemos de izquierda a derecha, 1 medio. 3 enteros, 1 medio. Y esto tiene una cosa, pero importantísima. Esto podemos sacar una fracción equivalente inmediatamente. Porque este número no es que haya nacido mágicamente. Viene de otra fracción. ¿De cuál otra fracción? Póngale cuidado cómo resulta la otra fracción. De multiplicar el número entero por el denominador. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Más el número de arriba, el numerador. 3 por 2, 6. Más 1, 7. ¿Cierto? 3 por 2, 6. Más 1, 7. ¿Y cuál sería el denominador? El mismo numerito que aparece acá. Este número no cambia. El denominador casi nunca cambia. Entonces, 7 medios. Entonces, ¿qué se dan cuenta en esta fracción? ¿Qué tipo de fracción es esta? Es una fracción ¿qué? Impropia. Ya la habíamos visto. ¿Por qué es impropia? Porque tiene el numerador mayor que el denominador. Entonces, ¿qué puedo decir de las fracciones mixtas? Las fracciones mixtas resultan siempre de una fracción impropia. No pueden resultar de una fracción propia. Vamos a ver por qué. Resulta y pasa que estos 7 medios es haber hecho esto. 7 dividido en 2. Póngale cuidado. 7 dividido en 2. Eso es lo que quiere decir una fracción en pocas palabras, una división, ¿cierto? 7 dividido en 2. Tomamos el número, miramos a ver, ¿por qué número lo podemos multiplicar? 3. 3 por 2, 6. Y restamos, ¿cierto? 1. Miren mágicamente de dónde salieron los números. Por eso coloqué este 3 en verde. Póngale cuidado. Este 3 es el número natural. ¿Sí lo ven? El 2, allá, este ya no lo está diciendo. El 2 siempre irá en el denominador, ¿cierto? Y este 1 es lo que nos sobró de la división, el residuo. Ese residuo es el que pasará a ser nuestro numerador en la fracción mixta. ¿Sí ven? Entonces, el resultado de una fracción impropia o la división de una fracción impropia es una fracción mixta. ¿Por qué no puede suceder esto con una fracción propia? Pensemos en nuestra fracción propia. Digamos que sea al contrario de esta. 2 séptimos. Se acabó de marcador. 2 séptimos. Ustedes pueden dividir 2 entre 7. No se puede. Esto es un error. Mal. Un número menor yo no lo puedo repartir entre un número mayor. Entonces, por eso las fracciones mixtas son el resultado de una fracción impropia. O vienen de una fracción impropia. O son equivalentes a una fracción impropia. ¿Listo? Vamos a ver ahora fracciones de otro tipo de fracción. Bueno, vamos a continuar con estos dos últimos clases de fracciones. Fracciones homogéneas
y fracciones heterogéneas. Las coloco lo mismo que propias e impropias porque están muy relacionadas, ¿sí? Fracciones homogéneas es algo muy sencillo. Vamos a escribir, digamos, 5 fracciones. Digamos, yo me invento acá el 3, el 7, el 16, el 31, ¿cierto? Y digamos el 9. ¿Sí? He escrito los numeradores. Pero la particularidad de las fracciones homogéneas es que tienen el mismo denominador. El mismo denominador. Digamos 11, 3 onceavos, 7 onceavos, 16 onceavos, 31 onceavos, 9 onceavos. Estas 5 fracciones que yo he copiado acá son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Al contrario sucede con las heterogéneas. Vamos a copiar las mismas. 3, 7, 16, 31 y 9. Si yo quisiera crear fracciones heterogéneas es muy sencillo. La particularidad es que el denominador entre ellas es diferente. Acá puede ser 4, acá puede ser 15, acá puede ser 11, acá puede ser 7, acá puede ser 21. Entonces, 3 cuartos, 7 quinceavos, 16 onceavos, 31 séptimos, 9 veintiunavos serían fracciones heterogéneas. Ojo con eso. Homogéneas que tienen el mismo denominador. Heterogéneas que tienen diferente denominador. ¿Listo? Con eso terminamos nuestras 6 clases de fracciones. ¿Listo, niños? Espero que el tema haya quedado muy entendido. Vamos a realizar unos ejercicios para terminar de apoyar esta explicación. Gracias.